Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a este segundo encuentro al que nos convoca nuestra Hermandad de la Esperanza. Ayer pedí permiso al hermano mayor para ser yo la persona encargada de darle hoy la bienvenida, pero en especial por ser yo quien presentara al protagonista de esta noche. El motivo es muy sencillo. Conozco a Tomás desde que era un chiquillo. Hemos compartido vecindad hasta que dejé de vivir físicamente en el mercado hace ya casi 20 años. Y sin embargo el contacto diario con esta parte de nuestra ciudad pues sigue estando presente. Pero más que ese contacto diario, sobre todo el común amor que creo que profesamos a las cosas de nuestro pueblo hace que de una manera u otra pues el contacto, como digo, a veces solo visual o esporádico, pues no se haya perdido. Como algunos de los aquí presentes, Tomás se ha ganado a pulso el derecho de poder hablar con rotundidad y seguridad de lo que ha estudiado y vivido. Lo recuerdo siendo muy jovencito, acompañando cámara ristre a su padre en cualquier evento que acaparase su atención, en especial lo religioso. Estoy convencido que su mano paterna sin duda influyó en su amor por el arte y todo lo que lo rodea, ¿no? Como digo, la familia Porra, fruto de su pasión y de su amor por todo lo nuestro, ha captado infinidad de escenas, imágenes y miles de detalles de la historia de esta noble, leal y muy mariana ciudad. Y todo eso Tomás lo sabe y lo lleva dentro de sí. Conocedor e investigador como poco de los entresijos y la carga afectiva y emocional que nos hace sentirnos andaluzareños. Bucea como poco en lo más profundo de nuestro ser y de todo lo que lo conforma nuestra particular idiosincrasia, trabajando de manera impecable en preservar, estudiar y entender la historia, el arte y, en definitiva, toda esa amalgama que nos envuelve a través de los siglos, contribuyendo desde su particular atalaya a poner en valor lo que poco o mucho que aún nos queda. Tomás de Jesús Porra González es historiador del arte por la Universidad de Sevilla y Granada y máster en estudios avanzados en patrimonio cultural por la Universidad de Jaén. Actualmente cursa el máster en conocimiento, gestión y difusión del patrimonio artístico español. Además ha realizado cursos de peritaje forense de obras de arte y tasación. Es autor de distintas publicaciones, entre otras revistas y medios, en Mirando al Santuario, en el programa de Gloria Andújar 12 Campanas de Plata, en la revista ABAC o en el último libro realizado en la parroquia de San Bartolomé. Toda esta ingente labor, que aunque sea fácil leerla, no lo es tanto vivirla y trabajarla, teniendo en cuenta que además lo compagina desde 2019 con la gestión en redes sociales de Historia de Andújar, que yo creo que todos lo visitamos asiduamente. Este es Tomás, y ahora pues con todo lo que seguro nos tiene preparado, yo creo que podemos pasar un rato muy agradable y encima pues, como estamos casi en familia, pues lógicamente yo supongo que lo tendrá previsto, pero yo me atrevo a decirlo que si alguien luego durante la intervención, ¿no? Si tiene alguien al final tiene algún apunte que hacer, pues supongo que estará encantado de hacerlo. Yo ya para terminar, dejo paso a él, no sin antes hay un detalle que algunos de los que presentamos por recuerdo, que hace ya unos años, estaba tú todavía muy joven, precisamente un proyecto que se quedó guardado en un cajón aquí arriba, sigue estando, y ahí yo lo suelto. Tú te acordarás de escribir algo, un libro sobre la historia de la cofradía. Éramos muy jóvenes todos, nosotros y él. Así que bueno, yo lo lanzo y si algún día se retoma esa actividad, pues encantado. Me quito yo en medio y lo dejo. Bueno, lo primero, dar las gracias a Óscar por las palabras tan bonitas que ha dirigido hacia mi persona y hacia mi familia. Y también dar las gracias a la hermandad, a la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, del Santísimo Cristo de la Providencia y de Jesús Caído por contar conmigo para hablar de algo tan apreciado como para ellos como es la iconografía de la primera de sus titulares. Pues bueno, he preparado una charla bastante didáctica con muchas imágenes que espero que os guste y para que, sobre todo lo que busco es que nos llevemos una idea general de cómo a lo largo de los siglos
pues se ha ido componiendo toda esta devoción en torno, en un primer momento, a la expectación de la Virgen al parto y, en definitiva, a la Virgen de la Esperanza, tal y como la conocemos hoy en día. La charla, me gusta llamarlo charla más que conferencia, la he dividido en estos epígrafes que había aquí. El primer módulo, en el que hablaremos de la fiesta de la expectación al parto, la fiesta de la O y el origen propiamente dicho de la vocación como tal de la Virgen de la Esperanza. Un segundo bloque, que quizás sea el que más desarrollo tenga a lo largo del tiempo, que es la iconografía gloriosa de la expectación y de las cofradías gloriosas en torno a la Virgen de la Esperanza. Y por último, que quizás sea el epígrafe más corto, porque es el que menos desarrollo tiene a lo largo de la historia, pero sí es el que más nos influye, en este caso a la cofradía de la Virgen de la Esperanza de Andújar, que es la iconografía, el desarrollo de la iconografía de la Virgen de la Esperanza dolorosa. Pues bueno, empezando por la fiesta de la expectación al parto, nos encontramos ante una fiesta memorable de ámbito hispánico, es decir, el origen de la fiesta en torno a la expectación de la Virgen de la Esperanza lo podemos dar en la Iglesia española. En el año 656 se celebra el 10º Concilio de Toledo, y en él, este señor que veis ahí, San Eugenio de Toledo, pues empieza a instaurar la fiesta de la expectación al parto. Dentro de la Iglesia visigoda se buscaba instaurar una fiesta que tuviese la suficiente solemnidad para hablar de la maternidad virginal de la Virgen María, puesto que la encarnación, por celebrarse el 25 de marzo, muchas veces pues, pasaba muy desapercibida entre pues, bueno, los rigores de la Cuaresma, y si no es la Pascua, pues se estuvo buscando una fecha hasta alcanzar el 18 de diciembre, como decimos en el Concilio de Toledo, en el 10º Concilio de Toledo. Todos los textos ecológicos que se escriben en torno a la expectación de la Virgen al parto lo escribe este señor que ve aquí, San Ildefonso de Toledo, que fue el sucesor del que he comentado antes, y es al que le debemos todos esos textos que hablan de la expectación de la Virgen de la maternidad de la Virgen al parto. Esta fiesta fue la única dedicada a la Virgen hasta que dentro de la tradición visigoda y mozárabe española, hasta que en el siglo IX se instaura el dogma de la Asunción, no, la solemnidad de la Asunción de María, en el que empiezan a compartir como las dos principales fiestas dedicadas a la Virgen María dentro de la Iglesia hispánica. Luego tenemos la variante de la fiesta de la O, como también se la conoce o se la llegó a conocer como la fiesta de la O, y esto hace referencia a las antífonas que se cantan en el Magnificat desde época medieval durante los 7 días previos al 24 de diciembre, del 17, o sea, la víspera del 18 de diciembre, al 23, la víspera del 24. El origen del nombre O es muy simple. Todas estas antífonas empiezan con la exclamación de asombro O. Entonces, todas son prefiguraciones y títulos que se le dan a Cristo desde el Antiguo Testamento, como la de la venida de Cristo. Aquí no la he puesto, no hace falta que la leamos todas, ¿vale? La O sabiduría, el O Adonai, el O renuevo del tronco de Jesé, O llave de David, O sol que nace de lo alto, O rey de las naciones y O Emmanuel, rey de legislador nuestro. Todas estas leídas a la inversa, las primeras de sus letras, crean este acróstico que es el Erocras, que significa yo seré mañana o yo vendré mañana, porque nos anuncia claramente que el día 24 pues viene Cristo. Además, y dentro de la tradición medieval de la Iglesia inglesa, ellos añaden una octava antífona retrasando el inicio de esta víspera al día 16, que es la única que estaría dedicada a la Virgen, que sería esta octava antífona de Domingo Virginum, pero que con el paso del tiempo, primero la Iglesia Católica, por la decisión de la Iglesia inglesa, la acaba apartando, y en el año 2000, fijaros qué época tan reciente, la propia Iglesia Anglicana, cuando renueva todo el misal gótico con el que se estaba todavía gestionando, lo acaba apartando, adaptándose a lo que va a hacer la Iglesia Católica en ese aspecto. Además, añadir esta antífona cambiaba el Erocras que hemos visto anteriormente, que pasaba a ser Verocras, que es más o menos el mismo significado, yo vendré mañana. Sigue repitiendo el mismo. Durante el Concilio de Trento, que no llega a quitar la representación iconográfica de las vírgenes expectantes, embarazadas, pero sí es verdad que la ve con cierta reticencia, porque ciertas corrientes heréticas que negaban, por ejemplo, la dualidad de Cristo como hombre y como divinidad,
pues podían tener ahí cierto pozo, y es verdad que no la llega a prohibir, pero sí la mira con cierta reticencia, lo que acabará haciendo que sobre todo en el norte de Europa este tipo de iconografía se acabe perdiendo totalmente. Ya en España tendremos que esperar Gregorio XIII, que tenemos por aquí la fecha de 1573, cuando manda el breve pontificio por el cual acaba oficializándose la fiesta de la expectación el 18 de diciembre. Y unos años después, en 1634, otro breve pontificio dice que se puede celebrar la fiesta aunque coincida con el cuarto domingo del Adviento, que no se interrumpe. En España, quien tendrá mucho que ver con que esta tradición en torno a la Virgen de la Expectación se mantenga en el tiempo, serán estas dos personas que veis aquí, San Simón de Rojas, que es santo trinitario, y Margarita de Austria, la mujer de Felipe III. San Simón de Rojas tiene una visión mística por la cual la Virgen se le aparece, como veis ahí, con una larga melena partida en los hombros, luciendo un largo hábito, y en su centro, como si fuese un viril, como si fuese una custodia, Cristo, niño bendiciendo al mundo. San Simón de Rojas, que otras cosas, era el confesor de la reina Margarita de Austria. Entonces, no queda de menos porque influyó mucho en que la corte apoyara que se propagara todo este tipo de devoción a la Virgen expectante. Más y también con la implicación que ha tenido esta devoción en torno a la feminidad y las mujeres embarazadas y la espera de un buen parto, un buen alumbramiento. Esta estampa que veis aquí de Francisco Ricci hace referencia al altar que se había realizado para la congregación de la Ave María, que estaba en Madrid, que hoy en día no se conserva. Y que, como veis, tuvo tanta importancia como en este que llegó hasta América, que en definitiva era territorio hispano. Entonces podéis ver aquí esta Virgen de la Expectación del Palacio Arzobispal de Lima, que repite ese modelo iconográfico de la Virgen que hemos visto anteriormente de Madrid. Además, para que os fijáis aquí, podéis ver que la Virgen, además de las cruces trinitarias, está rodeada por todas las antífonas, por toda la representación iconográfica de las antífonas a su alrededor. Si bien es verdad que en el siglo XIX, con toda la entrada del pensamiento ilustrado, este tipo de vírgenes se empezaron a no a ver de mala manera por el público en general, pero sí no eran muy agradables para el pensamiento ilustrado. Esa forma de mostrar a la Virgen con el vientre abierto o con un embarazo, en algunos casos excesivamente exagerado. Y lo que acabó provocando fue que poco a poco esta iconografía se fuese apartando del culto público, y de hecho hoy en día es una rara ave. Mucha gente se sorprende hoy en día cuando ve vírgenes embarazadas o gestantes o vírgenes con el niño dentro del vientre, y no terminan de entender muy bien este tipo de iconografía. Ya metiéndonos en el origen de la vocación como tal de la esperanza, le podemos encontrar varias vertientes. En un primer momento, las vírgenes cogerán directamente el nombre de la fiesta, es decir, serán vírgenes de la expectación o vírgenes de la hora. Con el paso del tiempo, se empezará también a coger el tema de la virtud teologal, del hecho de la que coge la simbología del ancla, que el ancla o el áncora está en la iconografía mediterránea desde el periodo clásico, ¿no? Y entonces cogen también esa vertiente de la virtud teologal de la esperanza, quizás una de las que más representa a los cristianos, porque nosotros estamos esperando la vida eterna. Y luego también, en el caso de la dolorosa, esa esperanza se traduce en la expectación, en la esperanza de la Virgen en la resurrección de Cristo, una vez pasada la pasión y muerte, ¿de acuerdo? Como veis, este epígrafe era muy cortito, el de la esperanza. Luego ya nos metemos en el tema como tal de la representación iconográfica de la Virgen, en el que podemos tomar como inicio el mundo bizantino, lo que conocemos como Bizancio, más correctamente el Imperio Romano de Oriente. Aquí nos tenemos que retransmitir a este icono que veis aquí, a la Virgen Plaquetitisa, o la Platitera, como también se la conocía, que es la que da origen a estas representaciones de la Virgen expectante con el niño en un óvalo en su pecho. Esta Virgen que veis aquí, el nombre de Platitera hace referencia, pero de Plaquetitisa hace referencia al palacio de Blanquerna, a la zona de Blanquerna dentro de Bizancio, de Constantinopla, que es donde se encontraba. ¿De acuerdo? Este icono tendrá mucha repercusión, sobre todo en el mundo copto y en el mundo ortodoxo, donde se irá repitiendo durante varios siglos. He puesto el icono Yaroslav, que es bastante conocido. Además, siempre suele ser bastante repetitivo, la Virgen de pie, con las manos abiertas en oración. Clavaron mucho con ese gesto de las manos abiertas de la Virgen. De hecho, ya habéis visto la Virgen que hemos visto antes de la esperanza, de la expectación de Francisco Ricci, que ya aparece nuevamente con esas manos así, y con el niño dentro de un tondo en
en su pecho, pero si os fijáis una iconografía que no busca tipos de realismo, es decir, no lo está representando un feto ni siquiera un niño pequeño, está representando un pantocrator, un niño, un Cristo en majestad vestido a la emperador dentro del vientre de la Virgen. Estos iconos con mayor o menor suerte se irán repitiendo a lo largo del tiempo, como este que tenéis aquí. En Chipre, por ejemplo, en Morfú, tenemos muchos ejemplos bastante ácidos de conventos del lugar, como este de San Juan Lampadito, que también lo podéis ver. Veis que se repite constantemente la Virgen de sacerdotisa, Cristo como emperador y a los lados los ángeles escoltando a la Virgen. Este también de la piel limpisa del monte Sinaí de Egipto. Y todo ese comercio que se irá dando, por ejemplo, entre Bizancio y el centro de Europa, en concreto con Venecia, con el Estado veneciano, pues hará que llegue hasta nosotros, hasta relativamente cerca geográficamente, pues esta representación de la sacerdotisa que está en Mater Domini de Venecia, en la que vemos que el icono, aunque este ya de una época relativamente más reciente, se mantiene de una forma bastante estanca. Dentro del mundo ortodoxo también tuvo mucha devoción porque para los patriarcas ortodoxos empezaron a recorrer la tradición de que la Virgen se había pintado mezclando cera y ceniza, pigmentos y cenizas de los primeros mártires cristianos. Entonces, por eso esta imagen alcanzó tanta devoción en un primer momento. Luego se empezó a entremezclar esta devoción y ya nos metemos ya en nuestro ámbito más cercano con el tema de la encarnación, hasta el punto de crear cierta confusión, porque se llegó a representar a la Virgen, como veis aquí, con una barriga bastante prominente en conversación con el ángel San Gabriel, pero que lo que nos está mostrando es una expectación de la Virgen, no una encarnación como tal, ni una anunciación de la Virgen. Además, un modelo que se repite bastante en el tiempo, en el que la Virgen, en ese gesto maternal de acariciarse la barriga, pero a la vez con toda esa majestad, donde se puede ver en su máximo esplendor esa Virgen de la Esperanza de la Catedral de León, que es una verdadera maravilla de la escultura del siglo XIII. Por ejemplo, también la tenemos en la Catedral de Tui, que tiene hasta 3 vírgenes de la Esperanza que repiten el mismo modelo. La tenemos tanto en la portada como luego en el interior, una imaginería más antigua que en un momento histórico, que porque se empezaba a ver demasiado antigua, se decide cambiar por esta que veis aquí, que es la que actualmente está en el retablo. Y volvemos a ver pues, esa Virgen con una barriga bastante abultada, que se acaricia maternalmente el vientre y con una mano en oración, que es el gesto que nos... Otro origen también de la representación de la Virgen embarazada puede ser este. Todos conocemos este pasaje del Apocalipsis de San Juan. Quizá siempre nos quedamos en la primera frase, que es la que más posa ha tenido, que es la de aparecer en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza la corona de 12 estrellas. Hasta ahí es básicamente el programa que se utiliza para reproducir la Inmaculada Concepción de la Virgen y que se repetirá hasta la saciedad durante toda la historia del arte. Ni más ni menos, Francisco Pacheco, que a la postre fue suegro de Velázquez, coge este pasaje del Apocalipsis con el que establece cómo se tiene que pintar a la Virgen Inmaculada. Pero si seguimos leyendo la siguiente frase, ya nos va diciendo, y en estado de encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Eso lo veremos, por ejemplo, en escenas como esta, en San Juan en la isla de Pasmo, que se conserva en San Pablo de Valladolid, en el que vemos en un primer término a San Juan, en plena visión apocalíptica, asistido por el ángel, escribiendo el Evangelio, y al fondo, entre esa visión de la Jerusalén celeste y demás, podemos ver a la Virgen Inmaculada, pero que en su seno, en su vientre, ya aparece la prefiguración de Cristo, el niño Jesús. Lo vemos también aquí en este ejemplo tan cercano como tenemos también en la Virgen del Sol de la Catedral, de la mítica Catedral de Córdoba, que vuelve a ser una Virgen apocalíptica. En este caso podéis ver ese mayor desarrollo del Sol, de ahí la vocación que acabó adquiriendo la Virgen. Y aquí ya vemos también esos pozos de realismo en representar a Cristo pues, como un niño, como correspondería al estado gestante de la Virgen. También tenemos este cuadro que me hace mucha gracia de la Virgen de Ahora, del Museo del Monasterio de la Encarnación de Madrid, en el que Cristo además se nos representa con esta actitud tan clásica utilizada en la pintura de espera, es decir, el niño está con los brazos cruzados esperando venir al mundo. Y además lo podéis ver rodeado de ángeles que lo que sujetan nuevamente son las antífonas, sujetan breves pergaminos con trozos de las antífonas. Tendremos también en escultura estas visiones de Inmaculada
Fijaros en aquella cómo sigue manteniendo esa iconografía de la Virgen que veamos de la Braquermitisa, nuevamente las manos abiertas, oferentes hacia la oración, con esta maravillosa Inmaculada de colección particular, en la que volvemos a ver a la Virgen con ese ostensorio, con ese viril en el pecho. En definitiva, María como Madre de Cristo fue el primer sagrario en el que habitó el Señor. Entonces, pues aquí lo vemos muy bien explicado. Luego tenemos iconografías que son un poquito extrañas, incluso un poco controvertidas, como esta Virgen, esta Madonna del Parto de Piero de la Francesca, que aparte de que en ese rito tan del 480, tan de Piero de la Francesca, que la Virgen parece que está molesta, incluso por los dolores de parto, que nos lo dan en el gesto. Quien haya visto una embarazada, este gesto de echarse mano a los riñones es lo más habitual del mundo, pero además lo curioso de que entre esa teatralidad de los ángeles que nos descorren una cortina y nos muestran el milagro de la Virgen embarazada, es como la propia Virgen se abre el vestido para mostrarnos y hacernos ver que está en estado de buena esperanza, que es una iconografía bastante curiosa. Luego también la encontraremos imbuida dentro de iconografías secundarias, como puede ser el sueño de José. En esta Virgen de la Buena Esperanza de Rodrigo de Osma, del Figo de Rodrigo de Osma, podemos ver, es verdad que San José se nos muestra en un segundo plano porque hasta bien entrado el siglo XVI San José como tal no tuvo una importancia iconográfica para la Iglesia, entonces suele aparecer en un segundo plano. Entonces hay una Virgen que nos muestra nuevamente ese sol y ese niño en su vientre, y al fondo San José con el ángel y imbuido en su sueño, nota más José que María está embarazada del Hijo de Dios. Luego lo tenemos aquí en un familiar del otro Ricci que hemos visto antes, de Francisco Ricci, este cuadro que no dice que estaba aquí en España, pero que hoy en día está en Indianápolis. El sueño de José, que lo podéis ver en primer plano, con el ángel, y al fondo volvemos a ver esa visión casi onírica dentro del propio sueño de la Virgen con las manos abiertas y el niño casi flotando dentro del vientre de la Virgen. La tendremos también en representaciones, digamos, dentro de una cotidianidad o dentro del hogar de la Virgen, en el que la propia Virgen se está preparando ya para la venida de Cristo. Esa preparación aquí nos la muestra Mateo Girarte en esta magnífica Virgen de la Expectación, en esa canasta de ropa, porque la Virgen parece que ha sido casi interrumpida por Dios Padre, que se ha aparecido, y en ese momento la Virgen se ha postrado en el suelo. Además, un cuadro maravilloso con toda esa iconografía de ángeles con tondos, que lo que nos muestran son premoniciones de la venida de Cristo, del Cantar de los Cantares, del libro de Isaías, que además es bastante bueno. La tenemos aquí, por ejemplo, no pienso leer ese nombre, en esta Virgen embarazada que se encuentra en la Galería Nacional de Hungría, ¿vale? La que se nos muestra a la Virgen con un uso y una rueca tejiendo ropa preparando la venida de Cristo, una imagen pues, de una normalidad, de una cotidianidad de un hogar de la Virgen. También tendremos vírgenes lectoras que por lo general se nos muestran leyendo nuevamente la antífona. De hecho, si os fijáis muchas veces en los libritos, la primera letra que se ve siempre grande es la O. Está la Virgen leyendo alguna de las antífonas que le corresponden. Además, por ejemplo, esta de aquí, esta Virgen del Parto, con dos devotos, se nos muestra casi como que le hemos interrumpido en el momento de la lectura, que nos mira de una forma amable, pero interrumpida en el momento de la lectura de esa antífona, con aquella Virgen de la Expectación de las que hay en media del poema, la maravillosa Virgen de la O de Francisco de Ocampo, que en origen estaba en el convento de San Francisco de Olivares, pero que con el traslado de los franciscanos a Castilleja de la Cuesta acaba en la parroquia de Santiago, en la que aún seguimos viendo esa pervivencia del abultamiento en el vientre de la Virgen, pero si os fijáis aquí, el viril o la representación de Cristo pasa a ser muy secundaria y muy pequeña. Es casi un atisbo, un detalle dentro de la iconografía. La maravillosa Virgen de la Esperanza de Juan de Sabiñena del Museo de Bellas Artes de Valencia, en el que como cada vez se irá buscando una iconografía menos explícita, aquí por ejemplo vemos que la representación de Cristo es un sol que tiene valor antropomórfico, es decir, como una cara, un sol que tiene cara humana. Además, la Virgen vestida espectacularmente, acompañada de esos ángeles cantores que la acompañan en la lectura de las antífonas, con la maravillosa Virgen de la Esperanza de Luis Salvador Carmona, en la que también vamos a la Virgen leyendo las antífonas, vemos una imagen muy movida, muy propia de ese último barroco tan vaporoso. La tendremos también la representación de la Virgen embarazada o expectante dentro del pasaje de la visitación de la Virgen a su prima Isabel, cuando el ángel le dice: también tu prima Isabel, ya vieja y estéril, ha concebido un hijo porque nada es imposible para Dios. Entonces la tenemos aquí, fijaros en esta tabla del monasterio de Santa Clara de Tordesillas, que
claramente nos indican que es la Virgen, que es la que lleva la ropa más ostentosa, es una forma de representarla. O en esta visitación de Julio Romano del Museo del Prado, en la que el embarazo de Santa Isabel pasa totalmente desapercibido en pos del embarazo de la Virgen. Además, un cuadro que tiene una doble lectura, porque si os fijáis al fondo veis el bautismo de Cristo por parte de San Juan el Bautista. Es decir, nos están contando el principio y el final de la historia. O la que para mí es la mejor representación de la visitación que hay, que es esta, que pasa bastante desapercibida, porque en medio tiene el descendimiento de Rubén, pero en una de las puertas de este tríptico de la Catedral de Amberes podemos ver esta visitación de la Virgen a su prima Isabel. Además, si os fijáis, un cuadro que, en comparación con el movimiento que nos muestra el descendimiento, que es bruto, porque nos está mostrando algo dramático, algo triste, la calma de la Virgen que acaba de subir ese pequeño repecho de la escalera, que se agarra, que se vuelve a acariciar tiernamente el vientre, y cómo la conversación y la historia te la cuenta simplemente con las manos. Isabel señala con una mano a la Virgen y con otra se señala a ella. Con eso ya Rubén te ha contado todo lo que te tiene que contar. Y es desde luego una verdadera maravilla. También lo tendremos dentro de los conventos, dentro de la clausura, en las conocidas como jornaditas, de los días previos de la llegada de San José y la Virgen a Belén, en la que en muchos sitios se nos mostrará de una forma más que evidente el embarazo de la Virgen, como es esta maravilla del monasterio de Santa Rosalía de Sevilla. No he incluido en esta ocasión las más populares hoy en día, que son las de Castilleja de la Cuesta, porque en ningún momento la Virgen hace visible el embarazo, entonces por eso no se han incluido. He incluido unas que sí hacen visible esa expectación de la Virgen. Esta que se puede contemplar actualmente en una exposición que hay en la Fundación Cajasol de Sevilla sobre los conventos, la Navidad de los conventos, en la que está la Virgen de Juan Bautista Peltroni, en la que aquí veis esa simplificación de la representación. Aquí ya el embarazo de la Virgen te lo está representando simplemente con un óvalo en el que pone JHS. Ya cada vez va siendo todo más esquemático. Luego habrá otras imágenes que sin ser iconografía de la esperanza mostrarán en cierta época del año, en concreto la Navidad, el embarazo de la Virgen, como pasa con esta Virgen de las Mercedes de Marina del Aljarafe, que en la celebración de sus jornaditas pasa a ser una Virgen expectante con la inclusión, como veis nuevamente, de ese tondo con el JHS en el vientre de la Virgen. Las cofradías de gloria en torno a la Virgen de la Esperanza surgirán más o menos desde el siglo XV, en torno a la final del XIV, principios del XV, como muchas cofradías en torno a los gremios, y muchas de ellas sobre todo vinculadas a la feminidad y a la protección de la Virgen en el embarazo y en el parto. Toledo, la ciudad imperial de Toledo, llegó a tener 3 hermandades de la Virgen de la Esperanza. Una primera, que sabemos que desaparece porque tenían origen de título Nuestra Señora de la Esperanza y San Isidro Labrador, pero cuando la devoción a Santa María Toribia, la conocida como Santa María de la Cabeza, empieza a adquirir más devoción, pierden hasta el punto de que quitan de titular a la Virgen de la Esperanza y hoy en día la imagen ni se conserva ni nada. Luego estará esta Virgen de la Esperanza, además de una hermandad que tiene un nombre muy curioso, Ilustre Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de la ciudad imperial de Toledo, una hermandad que nos está hablando de esa pervivencia, como ya hablábamos del concilio de Toledo, de la pervivencia de la Iglesia y de la convivencia de las 3 culturas de la ciudad de Toledo, y que nos habla de esos mozárabes, de esos cristianos que viviendo en territorio musulmán siguieron perviviendo con la devoción a la Virgen, bueno, y con el rito cristiano. Otra que hay en Toledo también está Nuestra Señora de la Esperanza, pero esta es una cosa curiosa, esta Virgen de la Esperanza no tiene nada que ver con la expectación al parto. Esta Virgen se llama de la Esperanza porque esta imagen del siglo XIII se considera que intercede milagrosamente en una epidemia de peste que asoló la ciudad de Toledo. Y en la esperanza de la cura, al final acabó adquiriendo el título de Esperanza, pero no tiene como tal nada que ver con lo que estábamos viendo hasta ahora. Como pasa también con la Virgen de la Esperanza, la patrona de Logroño, que en un primer momento cuando se funda era conocida como Santa María la Toledana, porque hace referencia a estas vírgenes de la Esperanza de Toledo que ya hemos visto con anterioridad. Luego también tendremos la más conocida actualmente, aquí sobre todo en la zona de Andalucía, con las vírgenes de Gloria, que es esta Virgen de la Esperanza Divina Enfermera. En origen se sabe que Fernando III el Santo, cuando llega a Sevilla, crea un hospital en la correduría que tenía como titular a Nuestra Señora de la Esperanza. Esperanza, pues, la cura de los enfermos. De acuerdo, esa hermandad desaparece y el gremio de callejeros
de Sevilla. Años después, en 1444, esta hermandad muy de fecha fija, 1444, 1666, le gusta mucho, pues es cuando coge esa imagen, que además se sabe por descripciones que era una imagen de tinte fernandino, la Virgen de los Reyes, la Virgen de la Agua del Salvador o la Virgen de Valme, una Virgen sedente, que el niño se le mostraba aparte, se sabe también que tenía mucha devoción, pero el niño se mostraba aparte de la Virgen, no formaba parte de la propia iconografía de la Virgen. Esa hermandad se extingue y una nueva hermandad se crea ya con la imagen de San Martín, donde hoy en día permanece, en 1666. Esta imagen ha sufrido muchísimas alteraciones a lo largo del tiempo, hasta el punto que, como pasó con muchas vírgenes, se la mutiló, se la puso de pie. Hay un momento en 1735, creo que es cuando se la reforma para añadirle el niño, para que ya el niño pueda ir con la propia Virgen, y en 1773, unos 50 años después, es cuando la hermandad adquiere ese sol que veis ahí, de plata y oro, con el niño, y a partir de ese momento la Virgen se presentará así durante el tiempo del Adviento, hasta que el día de Navidad pues, se le vuelva a colocar el Divino Infante, y así permanece durante el resto del año. La imagen de la Virgen está muy alterada, de hecho la última restauración que sufrió, que fue a mano de Castillo Lastucci, la alteró totalmente. Hoy en día no tiene nada que ver con lo que era antes, pero bueno, ha quedado esa pervivencia, y aparte de la hermandad de los años 70 se tuvo que fusionar con la hermandad de la Lanzada de Sevilla para poder subsistir, y hoy en día es su gloria, sale en octubre, además siempre coincide con la Virgen de la Cabeza, salen las dos el mismo día en Sevilla. Luego tenemos también esta Virgen de la Esperanza o del Buen Parto de Valencia, y también tenemos esta Virgen de la Esperanza de la Iglesia de San Luis de Madrid, que es una hermandad de fundación real. Felipe III funda esta hermandad, que además tenía un hospital a su cargo, el Hospital del Pecado Mortal, y la hermandad de lo que se encargaba era de asistir a prostitutas que estaban embarazadas. De hecho, una cosa muy curiosa de la hermandad es que el único que conocía la identidad de estas mujeres era el secretario de la hermandad. Nadie más de la hermandad sabía cuál era la identidad de estas mujeres. Todo esto cambia en 1800, cuando la hermandad decide abandonar ese tinte y se encarga de asistir a madres solteras, a partir de 1800. Entra en decadencia la hermandad y el propio hospital a partir de la exclaustración, de la desamortización de Mendizábal, y ya la desaparición definitiva se da durante la Guerra Civil. La iglesia entera arde, se pierde la imagen, los retablos, y tras la Guerra Civil estaba tan mal que se decide derribar. Aparte, el propio hospital del Pecado Mortal, que asistía esta hermandad, se derriba porque sobre él se abrió parte de la Gran Vía de Madrid. Esta iglesia estaba en la calle Montera, si no recuerdo mal. Pues parte del hospital ocupaba lo que hoy en día es la Gran Vía de Madrid. Hay otras hermandades que surgen en origen como la Epífica, como es la Hermandad del Lago de Sevilla, que en 1560 se funda en el Hospital de Santa Brígida, Justa y Rufina, como Hermandad de Gloria, y si os fijáis ya en el año 66, solamente 6 años después, también pasa a ser Hermandad de Sangre. Y además podemos ver esto de lo que ya hablábamos antes, esa forma de mostrar también a la Virgen como un híbrido entre la expectación y la encarnación, porque se nos muestra con el libro como Virgen Electora, como se muestra por lo general a la Virgen Gloriosa de la Y he puesto esto por último porque aparte yo tengo una especial fila con todo lo que es el arte cristiano desarrollado en Latinoamérica una vez que fuimos allí, que quizás sea la Virgen de la Esperanza Gloriosa que más devoción tiene hoy en día, que es la Virgen de la Expectación de Zapopan, o Nuestra Señora de Zapopan, también conocida como veis como la Generala, que es más lo que es exclusivo de Andújar, la Virgen de Madre de Jalisco o la Estrella de la Evangelización. Una Virgen que es ese híbrido entre Inmaculada y Virgen Expectante, que también hemos visto antes. Ella veis también que lleva ese sol en el pecho, y una imagen que llevan los franciscanos a la ciudad de Zapopan, una imagen que además se le atribuye su intercesión en todo el tema muy popular en México de huracanes, terremotos, seísmos y demás. Una imagen, además, que su romería está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que se celebra el 12 de octubre. Una romería que mezcla tradición prehispánica y tradición ya de la colonización, y es una imagen que ha tenido un desarrollo patrimonial inmenso. Como curiosidad, antiguamente la imagen literalmente salía del santuario y se dedicaba a visitar una por una todas las parroquias de la Archidiócesis de Guadalajara, hasta que el último día acababa otra vez en su santuario para la celebración de la romería, cuando tiene ella su romería, además de su fiesta grande, el 18 de diciembre. Y aquí hago un poquito de spoiler en cuanto a la iconografía de la Dolorosa, porque ya sabéis que la instituye, nada más que con ver esta foto. La iconografía de la Dolorosa tiene un recorrido mucho más corto.
porque en definitiva tenemos ya una base muy asentada, que es la dolorosa española, por decirlo de alguna manera, a la que en el siglo XX se le añaden una serie de transformaciones que serán las que hagan popular este icono, pero es un icono que al final se acaba haciendo extensible a todas las dolorosas, independientemente del título mariano que lleguen. Hay hermandades que ya en el antiguo se habían fundado con vírgenes dolorosas, en todo esto y sus discusiones en las que no vamos a entrar, como esta de aquí, de la Virgen de la Esperanza, que se funda en la Real Parroquia de Santa Ana por parte del gremio de los ceramistas. Tenemos también el caso de la Virgen de la Esperanza de Málaga, además con un título muy curioso, porque era hermandad de los 72, cofradía de los 72 hermanos de Nuestra Señora de la Esperanza, que se agrega a la archicofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús, como hoy en día es el origen de la archicofradía del Paso y la Esperanza, que es una imagen. Yo pongo ahí la interrogación que se le ha venido atribuyendo a Pedro de Mena, pero que es una imagen que ha tenido tantísimas intervenciones que, bueno, hoy en día hace bastante discutible la autoría y bastante compleja. El origen de la vestimenta de la dolorosa española, porque si de algo se puede vanagloriar los territorios hispánicos, es de haberle dado a la cristiandad las dos formas de entender a la Virgen, que es el luto castellano y luego lo que se ha conocido como la dolorosa castiza, que surge a partir del siglo XX. El primero será este, que es la Virgen de la Soledad de la Victoria de Madrid, de los mínimos, realizada por el baezano, un vecino nuestro, Gaspar de Becerra, a la que la condesa viuda de Ureña, la condesa viuda de Ureña, le regala su traje de viuda, para que la Virgen lo luzca. El traje de viuda castellana, aunque hay ahora algunos estudios que hablan que ese traje de origen puede venir, que en definitiva era territorio hispánico, de la zona de Países Bajos, que puede venir de ahí, se basaba básicamente en un gran traje negro que llegaba hasta los pies, que se cubría con un sayal blanco que en ciertas ocasiones dejaba ver parte del propio vestido negro, que cubría también de blanco, como veis ahí, las mangas del propio traje, una toca de papos, que también hay gente que llama mungil, que lo único que dejaba a la vista era el rostro de la mujer, y un manto negro, a veces era un velo, un manto negro que cubría el cuerpo en su totalidad. En el caso de las dolorosas, como veis, se le añade además el rosario al cuello, que formará parte de la iconografía. Y esto permanecerá de forma prácticamente inmutable, y así nos llegará la protagonista casi de esta segunda parte de esta última parte de la conferencia, que es la Virgen de la Esperanza Macarena, que como todos sabéis se funda en el convento de San Basilio, en el barrio de la Macarena, en un barrio de huerta, de casa de vecinos, en un barrio muy humilde de Sevilla, y en el que, bueno, nos llega así a las primeras fotografías. Aquí ya como no se ve ese luto castellano estricto, aquí vemos ya también la influencia del romanticismo, en el que, bueno, ya el manto cae un poco más, no se ajusta tanto a la forma de la Virgen, la cintura es muy estrecha conforme a una campana muy ancha que abre la falda, y otra cosa que sigue muy al azar, que es el luto, el negro es el color predominante. Hay alguna que llevaba azules bastante oscuros, tenemos casos como el de Montserrat, y también en arte tampoco se debe hablar muchas veces en valores absolutos, porque, para que me entendáis, uno no se acuesta renacentista y se levanta barroco al día siguiente. Estos son procesos muy largos en el tiempo que se van extendiendo con influencias, porque tenemos conjuntos bordados en colores en dolorosas, por ejemplo en el ámbito de Cádiz, por toda esa influencia genovesa. Entonces, que aunque el negro era la norma, pero tampoco nos lo podemos establecer como un dogma, y también hay que entender que cambiar a la Virgen no es como hoy en día. Igualmente prácticamente a las vírgenes se las cambiaba el día que se la ponía en el altar, el día de su fiesta y el día de la salida, y no tenía más cambio, y eso era que tenía suerte. Había otras que no tenían ni eso. Todo esto cambiará cuando llegue este señor que ve aquí, Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Juan Manuel Rodríguez Ojeda hay que verlo, en mi opinión, como un artista completo, un señor que coge todo ese encorsetamiento, todo ese rigor del negro, del romanticismo, y acaba metiendo todo ese movimiento tan ecléctico de la... Se me ha ido el nombre completamente. Ay, espérate. Un momento. Del regionalismo, perdón, que se me ha ido el estilo. Del regionalismo que estaba dándose en Sevilla y en Andalucía en ese momento, y lo vuelca en torno a la Virgen. Un hombre que con 15 años ya sabemos que está trabajando como aprendiz de diseñador en el taller de las hermanas Antúnez, después entra también con Eloísa Rivera, con 16 años cambia por primera vez a la Virgen de la Esperanza, y la viste de una forma tan suelta que conforme la viste lo destituyen de vestidor.
y al poco rato lo tienen que volver a instituir porque directamente el barrio de la Macarena entra en catarsis colectiva en torno a cómo ha vestido a la Virgen de la Esperanza y acaba quedándose de vestido fijo de la Virgen hasta el día de su muerte en 1930. Él, como venía todo ese movimiento regionalista que busca... Porque aquí también tenemos que entender que la Virgen en estos momentos no solamente se la concibe en el entorno del barrio de la Macarena y en otros muchos sitios, también pasa aquí en Andújar con esta patrona, la Virgen no se la concibe solo como una representación de la Madre de Dios, la Virgen acaba siendo el icono de representación del propio barrio, de la propia entidad del barrio y de la idiosincrasia como tal del barrio. El barrio se ve en la Virgen, pero también la Virgen se refleja en el barrio. Todo ese movimiento regionalista que está surgiendo en Sevilla desde finales del siglo XIX hasta que tiene su culmen en 1930 con la exposición iberoamericana del 29, pues se verá también reflejado en la Semana Santa. Juan Manuel Rodríguez Ojeda ya interviene en la Virgen en el diseño de ese palio que veis, que hoy en día es propiedad de la Hermandad de la Estrella, que bordan las hermanas Antunes, pero que diseña él, en el que ya vamos viendo que va buscando esas formas, en la que cada vez también el dibujo se va haciendo cada vez más pequeño, se va abandonando la hoja de acanto, con el maravilloso manto de Luisa Rivera, que es el que llevaba la Virgen de la Macarena. Y de repente te planta esto. Y claro, yo a mí me gusta que hagamos también una regresión. Vosotros imaginaros en una Semana Santa en la que todo lo que había era negro, que de repente este señor te guarda un manto verde, y luego estaban acostumbrados sobre malla, y te encuentras a la Virgen así, con una saya blanca que además aporta, porque esto también son juegos de luces, el blanco, la inclusión de la cera más abundante, todo eso son juegos de luces porque en definitiva estamos hablando de imágenes que procesionan a lo largo de la noche y la imagen se tiene que ver. También la propia disposición de la imagen, la elevación de las manos, la apertura del tocado dejando ver parte de la anatomía de la Virgen, el cuello sobre todo, ¿no? Pero yo siempre tengo esta foto porque además en esta foto se ve muy bien el impacto, porque es la foto de cuando se estrenó el manto. Que imaginaros en la perspectiva de la Semana Santa de aquel momento lo que pudo causar, la sensación que pudo causar la aparición de este manto. Todo esto no se nos puede olvidar. Juan Manuel Rodríguez Ojeda todo esto lo pudo hacer porque tenía detrás de él muchos apoyos, entre ellos, pues bueno, Joselito el Gallo, el gran mecenas de la Hermandad de la Macarena, pero desde el arzobispo de Sevilla, Antonio Sursillo, Aníbal González, que en definitiva, pues claro, si tú no tienes un apoyo, tú en definitiva tú puedes plantear cosas muy en aquel momento extravagantes, que hoy en día son normas, pero en aquel momento eran extravagantes. Pero si no tienes a alguien que te apoye y sobre todo alguien que pague, esto adelante no sale. Imaginaros, y ya luego el remate es el palio rojo de la Macarena, el propio palio. También una frase que decía Juan Manuel, porque muchas veces le achacaban el tanto color y él decía siempre lo mismo, y es que la carroza no tiene nada que ver con el vestido de la novia. Es decir, que el palio sea rojo, que hace reminiscencia pues, al cariz real, sacramental y demás, no tiene nada que ver pues, con los colores que, bueno, históricamente o de épocas relativamente recientes se le han ido asimilando a la Esperanza y volvemos a ver cómo se la va mostrando a la Virgen pues, cada vez más despejada, se le van añadiendo cada vez más joyas, cosas que no eran muy habituales. Tened en cuenta que esto acaba siendo muy rompedor en un primer momento dentro de los propios límites geográficos de la ciudad de Sevilla. Y como veremos, vais viendo como, bueno, esto tampoco surge como algo estanco, como veníamos hablando. Esto también, la excelencia se alcanza a base de error y acierto. Hay muchos cambios, hay fotografías en las que incluso la Macarena le llegó a poner zapatos, una zapatilla bordada, hay una foto de la Virgen de la Esperanza en un casamaro con una zapatilla bordada en oro, unas manoletinas de torear. O sea, todo esto se van probando cosas, pero claro, hay que entender la dimensión de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en encontrar y crear una iconografía, porque a partir de este momento la iconografía de la Virgen de la Esperanza, que es la que os afecta a vosotros, en el caso de la Virgen de la Esperanza Dolorosa, irá indiscutiblemente unida al ajuar de la Virgen. Dejamos atrás el embarazo, la representación de los niños. Aquí lo que empieza a instaurar la iconografía es el ajuar de la Virgen, y es lo que nos va haciendo identificarla y la forma de mostrarla conforme a las demás. Hasta que ya pues, con Garduño llega al éxtasis compositivo de la Virgen de la Esperanza, sobre todo en la época de mayor esplendor, que es los años 70 y los años 80, ya pues, con los tocados, como veis aquí, la enorme profusión de joyas, que todo esto se pierde pues, cuando hay un arzobispo de, no sé si fue bueno Monreal, el que dice que las imágenes solamente pueden llevar las joyas que son de propiedad, porque la mayoría de estas joyas eran todas prestadas por el prototípico señor de la hermandad,
que hacían que esto, pero aquí ya podéis ver el icono completamente configurado, el icono, o sea, vosotros veis esta imagen e inmediatamente asimiláis que es la Virgen de la Esperanza. La podéis asimilar por la corona de coronación, por las mariquillas, por la pluma de Muñoz y Pavón, la podéis asimilar por muchas cosas, pero es la Virgen de la Esperanza, igual que la gente de Andújar, vemos el resplandor y la peana y inmediatamente nos vamos a la Virgen de la Cabeza. Tiene exactamente el mismo valor compositivo. También todo esto se verá favorecido ya la internacionalización de la devoción a la Virgen de la Esperanza Macarena y la creación definitiva del icono, sobre todo en los años de la posguerra, por la implantación del nacionalcatolicismo, ya que había muerto Rodrigo Ojeda muere en el año 30, como decíamos, y sobre todo, fijaros, en esa visita mesiánica que hizo Eva Perón, Eva Duarte de Perón, la llevaron a ver a la Macarena a Sevilla, esta foto tan prosaica que a mí me encanta de Eva Perón arrodillada delante de la Virgen de la Esperanza, la duquesa de Alba, Juana Reina, y de hecho el trío de Quintero, León y Quiroga, que incluirán hasta la saciedad en su espectáculo y diferentes composiciones, que en definitiva era lo que más popular era en aquellos momentos, la España de la posguerra y de los años 60, la iconografía y hablar de la Virgen de la Esperanza. Todo eso que hablábamos también de la inclusión de la influencia de la Virgen de la Esperanza también en todo este cine de estos primeros años de la posguerra, ahora también que se empiezan a crear hermandades que literalmente copian exactamente las características morfológicas de la Virgen de la Esperanza Macarena. Tenemos el caso de la Virgen de la Esperanza Macarena de Madrid, que copian el título completo. Hay otras hermandades que sí se influyen de esta influencia, pero no hasta tal modo. Por ejemplo, aquí un ejemplo muy cercano que tenemos es la Hermandad de la Sentencia de Córdoba, que el origen no tiene a Nuestra Señora de Gracia y Amparo, es la Hermandad de la Sentencia y Nuestra Señora de la Esperanza. Lo que pasa es que con el paso de los años acaba denostando la devoción a la Virgen de Gracia y Amparo, a la Virgen de la Esperanza, y acaba cogiendo a la Virgen de Gracia y Amparo. O la Virgen de la Esperanza Macarena de Almería, que con todas estas hermandades suele pasar un poquito, me vuelvo a remitir al ejemplo más cercano, como la Virgen de la Cabeza. Muchas de estas hermandades se acaban creando por sevillanos que acaban residiendo en esas ciudades y acaban pues creando lo que viene siendo la Virgen de Sevilla, que es la Macarena. Y toda esa influencia, en parte, también acaba influyendo pues la que tenemos aquí tan cerquita, la Virgen de la Esperanza de Andújar, porque toda esa influencia de los años 40, esa Virgen de los Toreros, como también llegó a ser la Virgen de la Esperanza, a vosotros, los primeros hermanos de esta cofradía, son hermanos que venían de la Peña Taurina, de Andújar. Y podemos ver no solamente las formas propias en las que nos representan a la Virgen de la Esperanza, sino en una cosa que, si os fijáis, tiene mucha gracia. La Virgen como tal, de la Esperanza, de aquí de Andújar, no transmite las mismas cualidades morfológicas de la Macarena. Pero se ve que hay un detalle que es en esa antigua corona que sigue teniendo la hermandad, que muestra los mismos modos que la corona de la Macarena, es decir, esas pilastras que la Virgen del Rosario tiene una en plata, que sí es más propia todavía, es igual, pero esta de una forma mucho más naif, por decirlo de alguna forma, ya va repitiendo toda esa forma, y es una Virgen de la Esperanza porque surge a colación de toda esa repercusión que tuvo en los años 40 la devoción a la Macarena, y que se acaba extrapolando pues, en otras hermandades de toda la geografía nacional, y que se ven pues como hemos visto en Madrid, en Almería y demás. Y bueno, espero no haberme dejado nada y que os haya gustado mucho la presentación. Muchas gracias. Me habéis dejado muchísimas cosas, porque en estas cosas al final tienes que acabar dejando cosas en el tintero, porque si nos ponemos a hablar de iconografía, visitaciones, por ejemplo, puedo poner 4.000. Quiero decir que al final se van quedando cosas en el tintero, pero más o menos lo que intentaba era que os llevase una idea general de cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo toda la devoción en torno a la Virgen de la Esperanza. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna apreciación o algo, pues estoy encantado de intentar como mínimo resolverla. Bueno, la verdad que he sido muy instructivo porque no te esperas que la esperanza venga de todo ese camino que tú has ido mostrando. Desde la O a por dónde viene, la verdad que ha sido... Las cosas de la iglesia no son de hacer Claro, nosotros, una cosa que hacemos los historiadores en definitiva es compartimentar muy bien la historia para que todo el mundo la entienda muy bien, pero esto estamos hablando de procesos históricos de siglos, y procesos históricos que, como habéis visto, pues llevan marcha atrás, marcha hacia adelante, influencias que muchas veces ni te las esperas de dónde te pueden venir, y acabamos pues, generando pues, estas devociones que en definitiva son las más cercanas, las devociones populares, las que más arreglados tenemos a
a nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Yo sí te quería preguntar, Tomás. Como tú has comentado ahora mismo, Rodríguez Ojeda fue digamos, artista que revolucionó todo esto. ¿Llegará el día en que, tu opinión personal, que llegue otro Rodríguez Ojeda que haga un proceso no igual, obviamente, pero tan fuerte, tan comprometido y tan, así me explico, tan potente como hizo este? Es decir, de darle la vuelta a la tortilla, o a Rodríguez Ojeda le dio la vuelta a la tortilla, de un estilo, de una forma totalmente distinta, a un modelo que hasta la saciedad lo estamos copiando todo. Y llegará. ¿Tú piensas que llegará otro Rodríguez Ojeda en un futuro para volver a darle otra? En un programa que da que de un Google decía en el año 2000 con 2000 locuras nuevas. A ver, es que es muy complicado, cosas muy distintas se han hecho. Estamos hablando de un modelo que tiene mucha solvencia, estamos hablando de que a Rodríguez Ojeda se le tiene, dentro del mundo cofrade sí, llegó a crear un propio estilo, el estilo Juan Manuelino, como lo entendemos. Pero es verdad que es un artista que al gran conocimiento del arte en general ha quedado muy mermado siendo un artista de primer nivel, porque es un artista completo. Porque es que a Rodríguez Ojeda no solamente hay que entenderlo en el terreno práctico, es que Rodríguez Ojeda cambia la forma de entenderse la cofradía en la calle, la forma de entender el altar de culto, una cosa tan solemne como el altar de culto, hasta eso lo cambia. A día de hoy lo que se hace básicamente es repetir el mismo canon y el mismo modelo que se estableció. De hecho, ahora hay hermandades que se hacen cosas hacia atrás. Ahora hay hermandades que lo que les gusta mucho es el diseño a la antigua, por decirlo de alguna forma. Que llegue otro. Hay gente que todavía no le encaja el palio de los negritos de Sevilla. Y mira que se acaso el palio de los negritos. Y hay gente a la que no le gusta. Y hay gente que se piensa que es transgresor ponerse el candelabro en vez de tres. Entiéndeme. Hay que entender lo que entendemos como transgresor y también en un mundo que en definitiva es muy estanco, porque también cuando un modelo funciona, ¿quién es el que se sale de él? Pero a propósito de eso que acabas de comentar, en algunas otras localidades, no tenemos que ir muy lejos, ese modelo no ha triunfado. Claro, y han sabido mantener, digamos, lo que estaban acostumbrados toda la vida. El propio Rodríguez Ojeda se encontró con hermandades y mira que Rodríguez Ojeda era persuasivo a la hora de vender proyectos y de vender de esto, pero en la propia Sevilla hubo hermandades que no quisieron contar con él porque eso lo veían con una modernidad y en ese momento, o sea, lo tenemos que ver con los ojos de aquel momento y lo veíamos como una transgresión que esto va a durar 4 días y esto dentro de 4 días nadie se acuerda de esto y volvemos a lo que teníamos. Entonces, es verdad que, no sé, ojalá sea algún nuevo Rodríguez Ojeda que revolucione todo lo que conocemos o cómo entendemos todo. Hombre, siempre que lo revolucione para mejor, también es verdad. También, Tomás, Rodríguez Ojeda también fue en parte, aprovechó su forma de trabajar y su forma y el momento para hacer mucho y no todo bueno. Hombre, vamos a ver, esto es como todo, todos los artistas, como dice Fernando, mal comparando Castillo Lastrucci. Bueno, pero Rodríguez Ojeda alcanzó una mayor calidad artística con mucho más lejos que Castillo Lastrucci, porque Castillo Lastrucci llegó un momento en el que su taller llegó a trabajar de una forma prácticamente fabril. Quiero decir, yo solo hace poco creo que lo hablaba con Archie. Yo que vivió muchos años en Málaga, un año voy a una iglesia y me encuentro una virgen de Castillo Lastrucci y veo la fecha y digo, pero si tú me llevas 10 años muerto, ¿cómo que esta virgen de Castillo Lastrucci? Era que como los modelos los tenían, sacamos de punto y vamos sacando. Rodríguez Ojeda siempre fue índice de calidad. Es verdad que bueno, que luego pues, como todo, también una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa son los medios económicos de la hermandad que en definitiva es la que paga. Y lo que te dejen. Y lo que te dejen hacer, que esa es otra. Yo siempre digo lo mismo, Rodríguez Ojeda... Sí, pero no está demasiado endiosado. O sea, parece que tiene una pieza de Rodríguez Ojeda y parece que tiene un Greco o un Velázquez. Pero bueno, vamos a ver, esto pasa como con Martínez Montañés. Hace 50 años tú te pones el libro de historia y toda hermandad que tenía algo bueno era de Martínez Montañés. Sí. Porque Todos los cristos que se perdieron. Claro, o sea, y de hecho cuando Rodríguez Ojeda se muere, se le llora como que se ha muerto el Martínez Montañés del Bordado, en Sevilla. No es que tenga piezas de primer rango y de segundo rango, hay piezas que se ajustan a lo que la hermandad podía pagar. Muchas veces también pasa una cosa, cada vez nos estamos acostumbrando más a que no se vea el soporte. Quiero decir, ese bordado abigarrado
y Rodrigo Ojeda bordaba cositas más despejaditas, no hay más que ver el palio de subterráneo, pero hay que verlo en cuanto a calidad compositiva, un palio que está muy bien compuesto, que no desentona, que a las piezas, claro, o el palio que diseña que hace para la estrella, el palio azul el palio negro de la Macarena, que porque tiene una calidad compositiva, aunque no lleve esa exageración de bordado, que si te paras a pensarlo, si tú hoy en día quieres ver el palio rojo de la Macarena, te tienes que ir a Jerez a ver a la Virgen del Prendimiento. Porque la Hermandad de la Macarena hace el palio completamente y lo que hace es volverlo a recargar más, al punto de que hoy en día la papalina rojo no se ve. El rojo queda prácticamente en el techo de palio. Entonces quiero decir que es un artista que hay que entenderlo en su momento, pero es un artista que hace obras de primer orden. Que como todo, habrá algunas que tengan menos oritos, porque pues, la cofradía no podía pagar más bordado, pero que en definitiva son piezas. Y también tenemos una cosa, un momento también de mucho ingenio y de mucha creación compositiva. Cuando Rodrigo Ojeda crea la forma de vestir a la dolorosa de Hebrea, con la Iniesta, la primera vez que la viste, la hace con papel. O sea, la famosa foto de la Iniesta con una mano así y la otra cosa, lo que tú estás viendo aquí es papel pintado. Porque la hermandad pues, no tenía un duro y a este hombre se le ocurrió esto y dijo, pues con papel lo pinto y lo hago. La famosa foto del libro de la Macarena, si tú ves la foto del libro de la Macarena, lo que está envuelta es una gasa negra. Si se ve debajo el bordado de la Virgen. Cuando entierran a Joselito, que ya no sé qué culto había en ese momento de la Virgen de la Esperanza, y como tampoco había para mucho, por lo que se hace es envolverla en un tul negro que crea ese efecto tan popular que a la gente le encantó tanto, y ahí ya eso en el mundo del toreo lo volvió a los costores, de la Virgen de Luto por la muerte de un torero, pero eran cosas que muchas veces se hacían conforme se iban pudiendo hacer, porque también es el momento en el que se está viviendo. En una España, pues, la de los años 30, ya la carestía previa a la guerra civil, y luego la gran carestía que vino después de la guerra civil. Entonces que hay cosas que hay que entenderlas también en el contexto en el que se van desarrollando. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Vale. ¿Alguna pregunta? Pero es que también en ese contexto histórico, con los años 20 y los previos a la exposición del 29, ahí hubo un juego impresionante y un campo abiertísimo a todas esas posibilidades. Han escrito... Que no era una época normal. Luis Teruel también ha escrito sobre todo de la vida de Rodrigo Ojeda, y su taller en la calle Duque Cornejo, en el pleno barrio de la Macarena, era un hervidero pues, de los intelectuales que en aquel momento se movían por Sevilla. De hecho, Antonio Susillo, el que hace el Daoy de la Plaza de la Gavilla, el que es maestro de Castillo Lastrucci, les llevó a regalar esculturas. O sea, de hecho, su taller, que en verdad la gobernanta del taller era su hermana, prácticamente todas las bordadoras eran sobrinas suyas, eran familia, y de hecho a él desde un primer momento y siempre reconocía que de verdad el valor de su taller era las buenísimas bordadoras de tradición que tenía en su taller, pero que además ese taller fue como eso, como una especie de cónclave de todo ese mundo de artistas que en torno a la exposición que eran vanguardia en ese momento. Que eran vanguardia, o sea, aquello lo que te está haciendo Juan Manuel con la Virgen de la Esperanza lo puedes comparar con lo que te está haciendo Picasso y Matisse en París en ese mismo momento. Cada cosa en su punto, pero esa inclusión tan potente del color, que es lo que decía yo antes, que vosotros pensaron en una Semana Santa en la que todo era negro, que de repente te presenten a la Virgen con esa saya blanca, esa forma tan espectacular, que en definitiva es lo que se basa ese éxito de este modelo, es presentar a la Virgen de esa forma tan espectacular a lo emperatriz. Que de hecho Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que esto José de León, un historiador que ha hablado mucho también de la obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, hizo, entre comillas, como Velázquez retratándose a las meninas, y hay una foto muy popular de la Macarena, no la he traído, la podía haber traído, en la que Juan Manuel le añade un camafeo con una foto de él. Y ha pasado desaparecido durante muchísimos años, y aquí en el Fajín la Virgen lleva un camafeo con la foto de Juan Manuel, en la que él mismo se incluye dentro de la propia iconografía de la Esperanza, porque en definitiva él también crea el rito de vestir a la Virgen. Todo ese rito que hoy en día acompaña a la hora de vestir a la Virgen lo acaba creando él también. Entonces, claro, pero que para mí es un artista bastante completo, si era eso la duda. ¿Algo más? Muchas gracias, hijo.